Muy buenas tardes, estimados hermanos y hermanas que integran las iglesias adventistas del séptimo día del distrito de Chillán Viejo, y a todos los amigos que escuchen este mensaje. La paz del Señor sea con todos vosotros y su bendición en esta reunión de oración y testimonio de día miércoles. Hoy día vamos a tratar un tema de una importancia sublime y enorme. Dos razones fundamentales que han retrasado el regreso de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que por tanto tiempo muchos de nosotros hemos esperado. Estamos seguros de que Cristo viene por segunda vez a buscarnos, a todos los que le esperamos, pero su venida sin duda que se ha retrasado más del tiempo que este pueblo peregrino ha esperado el regreso de su amado Salvador. La primera razón la vamos a leer y la vamos a descubrir, ¿cierto? Y recordar que está allí en Apocalipsis capítulo 7. Solo los 3 primeros versículos los voy a leer. La palabra del Señor versa así. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Vamos a quedar hasta ahí. Bueno, aquí se muestra una figura que se le muestra al revelador, a Juan el apóstol, estando desterrado allí en esa rocosa e inhóspita isla de Patmos dentro del mar Mediterráneo. Y allí él recibe una visión de parte de Dios y observa que se le muestra la tierra, y a los 4 ángulos de esta hay 4 ángeles que detienen los 4 vientos de la tierra. Y estos se los muestra que estaban por soltar los 4 vientos de la tierra, y al soltarlo iba a haber un enorme daño a la naturaleza toda, a los árboles de la tierra y a toda hierba verde. Pero también observa el vidente de Patmos, es decir, el apóstol Juan, a otro ángel que sale o que subía de donde sale el sol, es decir, del oriente. Y tenía algo muy especial este ángel, el sello del Dios vivo. Y dice que clamó a gran voz a los 4 ángeles que estaban por soltar los 4 vientos de la tierra, para que no los soltasen, a fin de que no fuera dañada nada de la naturaleza, ni en el mar, ¿cierto?, ni sobre la tierra. Y le dice el ángel: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. Aquí hay un hasta qué. Bueno, en sí la profecía está mostrando de que Dios, que mandata a los ángeles para que presten un servicio muy importante en el marco del plan de salvación, y en ser estos servidores de Dios, espíritus ministradores que obran y trabajan en pro de los que serán herederos de la salvación. Pero también revela que Dios está al control de los acontecimientos de este mundo, aunque el enemigo ejerce mucho poder y se le ha permitido libertad de demostrar, ¿cierto?, las características de su reino maligno y perverso, que conduce a la miseria, al dolor, ¿cierto?, al pecado, a la degeneración y a la muerte. Pero finalmente el que está por sobre el poder del enemigo es nuestro Dios. Él está al control de los acontecimientos del mundo. Por mucho daño, por mucho poder que ejerce el enemigo sobre la tierra, nunca éste podrá echar por tierra todo
porque Dios está al control y de alguna manera sujeta las fuerzas de la naturaleza de tal manera que se cumpla su plan, que tiene que sí o sí cumplirse en la tierra para que el Señor Jesús venga a ponerle fin a esta historia al fin, como lo ha prometido, y venga a redimir, ¿cierto?, a los que prometió redimir, es decir, su amado pueblo, su amada iglesia peregrina y militante desde hace tanto tiempo. Y aquí se muestra un hasta qué. El ángel que tiene el sello del Dios vivo y que sube desde el oriente, le pide a los 4 ángeles que tienen poder para hacer daño a la tierra y a la naturaleza, hacer daño en el mar y en todo lo viviente, le dice, por favor, no lo hagan todavía, porque tiene que cumplirse en la tierra un proceso, tiene que darse un acontecimiento que es muy importante en la vida de mis hijos, de mi siervo, dice el Señor, a través de su mensajero que se muestra aquí con la figura de un ángel. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Este proceso espiritual interno que se desarrolla a nivel de la mente, de los pensamientos y del alma humana, de todos los creyentes en Cristo, de todos sus discípulos, de todos sus seguidores, de todas las personas que se han convertido al Señor, es un proceso que realiza la tercera persona de la divinidad en la vida de los discípulos de Cristo el Salvador. Y es un proceso espiritual, interno, no visible a la vista humana, que solamente pueden leer los ángeles de Dios, pero que lo desarrolla Dios en la vida de quienes serán al fin herederos de la salvación. Elena de White, de manera magistral, va presentando los alcances, la implicancia y las condiciones que tienen que cumplirse en los profesos hijos de Dios para que el sellamiento se cumpla en plenitud en la vida de ellos. Por lo tanto, la primera razón del por qué Cristo no ha venido es porque aún no se ha terminado al interior de la iglesia de Dios el proceso del sellamiento. Me gusta la forma como el pastor Chaig, en su libro Preparación para la crisis final, él se refiere a este tema de extraordinaria importancia y valor. Dice que el sellamiento es un proceso espiritual invisible para los ojos humanos y que se halla en marcha y que finalizará muy pronto al fin del tiempo de la gracia. Nosotros sabemos que uno de las manifestaciones más grandes de la misericordia y del amor de Dios es que todavía hay un tiempo que se llama gracia allá en los cielos, donde el Hijo de Dios intercede en favor de su pueblo, de su iglesia, y mantiene abierta la puerta de la oportunidad para que el mundo pueda escuchar el mensaje del Evangelio de su gracia para que tengan oportunidad de salvación. Pero llegará la hora en que esa oportunidad todavía abierta para este pobre mundo pecador y rebelde se cerrará para siempre. Y en verdad, hermanos queridos, este acontecimiento está muy próximo a llegar a su fin. Nosotros no sabemos el día y la hora en que esto se cierra. Esta puerta la cierra Dios, la cierra el Señor. Pero ese proceso se está llevando en la vida de todos los profesos creyentes en el Señor. Muchos, millones y millones han muerto en las generaciones que ya pasaron y que se durmieron con su vida sellada para la vida eterna. Bueno, y aquí los que son sellados para la vida eterna son, por supuesto, los que han reconocido el llamado de Dios en Cristo, han aceptado el llamado y han hecho de Cristo, ¿cierto?, su Salvador personal, su libertador, su Redentor. Hermanos queridos, el proceso del sellamiento se está llevando a efecto ahora en los hijos de Dios que vivimos en esta tierra. Hay 4 propósitos, dice el pastor Chaig, que tienen que darse en la vida de los hijos de Dios para que se cumpla el proceso del sellamiento. Primero, el sellamiento debe o tiene como propósito fijar en la vida de los profesos discípulos de Cristo los principios de la ley de Dios. Eso es lo primero. En segundo lugar, el sellamiento hace que los sellados para el reino del Señor sean fieles a la observancia del Santo Sábado en medio de la apostasía más profunda y cruel y despiadada y fiera que vendrá sobre el mundo para atacar a los hijos del Señor. En tercer lugar, el sellamiento nos prepara para pasar incólumes en el tiempo de angustia
donde los hijos del Señor, en la iglesia de Dios, se quedará sin mediador, ¿cierto? Manteniéndose, ¿cierto? Cubierto del poderoso poder del pecado. Y como cuarto propósito del sellamiento, los preserva a los fieles hijos de Dios, de verdad, para la destrucción final, donde el Señor milagrosamente obrará en favor de sus hijos. El sellamiento es el establecimiento definitivo del ser humano en la verdad y la fijación permanente de los principios de la ley divina en la mente de los creyentes. Así, el sello de Dios será aplicado por el ángel en toda vida de un cristiano auténtico, ¿cierto? Sobre la vida de personas consagradas que han renunciado al mundo, que se han esmerado por vivir en la vida de la santificación, que se han luchado para no contaminarse con este mundo, ¿cierto?, de mal, y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Y han desarrollado un verdadero anhelo en su vida, en su caminar con Dios, de poder imitar, ¿cierto?, y contemplar y reflejar en su vida, ¿cierto?, los principios del reino de Dios, ¿cierto?, imitando las características de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hay una última declaración de la mensajera del Señor que dice que el sellamiento tiene como propósito hacer reproducir en la vida de los profesos discípulos el carácter de Jesús, su Salvador. Y esto realmente es maravilloso. Hay una declaración muy hermosa que leí en el día de ayer del libro Palabras de vida del Gran Maestro, escrita por la mensajera de Dios, Elena de White, y dice así: cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlo como suyo y llevarlo a su reino celestial. Está en la página 47 del libro citado. Hermanos queridos, ¿cuál es la gran señal? Entonces, o el gran acontecimiento, el gran proceso, la gran obra inconclusa al interior de la iglesia, queridos hermanos, es que el sellamiento para el pueblo de Dios aún es una obra inconclusa, es una obra no terminada, porque hay ciertas condiciones que tienen que darse en la vida de todo aquello que Dios quiere sellar, ¿cierto?, con el sello que Él mismo ha comisionado al Espíritu Santo para que ponga ese sello en la mente de todos los que aman a Cristo más que sus propias vidas. Permitamos que el ángel del Señor, ¿cierto?, se goce al acompañarnos y al ayudarnos para que cada día nosotros no nos deslicemos del camino y que podamos atender a los permanentes ruegos y a las permanentes insinuaciones y caricias del Espíritu Santo, que de tantas formas quiere permanentemente guiarnos, orientarnos, iluminarnos, para que nosotros no nos desenfoquemos, para que nosotros no saquemos nuestra vista de Cristo, para que nosotros no nos distraigamos en tantas cosas que este mundo, ¿cierto?, tiene para reclamar nuestra atención. Elena de White habla de algunas condiciones que tienen que cumplir los hijos de Dios para que el sellamiento se complete en sus vidas. Muchos oyen hoy, dice ella, la invitación de misericordia y son probados, pero pocos son sellados con el sello del Dios vivo. Pocos se humillan a sí mismos como un niño para que puedan entrar en el reino de los cielos, a fin de que el Espíritu Santo pueda sellarlos para la vida eterna. El apóstol Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Otra declaración de la inspiración versa así, queridos hermanos. Ahora dice, sí, querido hermano y hermana, estimados amigos, ahora, sí, ahora es el tiempo de prepararse. Hoy es el tiempo de prepararse, no mañana, hoy, que por gracia de Dios estamos vivos. Nosotros una vez más repitiendo una cuarentena aquí en Chillán, por causa de esta pandemia que no cesa, que no para. Pero aquí estamos luchando contra toda esta adversidad, contra toda esta limitación que ha puesto a prueba fuertemente nuestra fe.
Pero aquí estamos luchando, perseverando para no desconectarnos del Señor, para seguir en comunión con Él, para seguir creciendo en la gracia, para seguir tratando de vivir la vida de Cristo a fin de que la obra del Señor se complete en nosotros. Te repito la declaración de la mensajera de Dios. Ahora es el tiempo de prepararse. El sello de Dios nunca será colocado sobre la frente de un hombre o de una mujer impuros. Nunca será colocado sobre la frente de un hombre o de una mujer ambiciosos o amantes del mundo. Nunca será colocado sobre la frente de hombres o mujeres de lenguas falsas o corazones engañosos. Todos los que reciban el sello del Dios vivo deben hallarse sin mancha delante de Dios, candidato para el reino de los cielos. En algún momento de su vida terrenal, como el gran maestro que enseñó los principios de su reino, nuestro Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y limpiarse implica, una vez más, ir a Cristo, a la fuente de la vida eterna, a esa fuente sin igual, donde podemos ser lavados una vez más en la preciosa sangre del Señor, apropiándonos, ¿cierto?, del poder y de los méritos de ese ser maravilloso que se sacrificó un día por cada uno de nosotros y que tenemos, ¿cierto?, por gracia acceso, ¿cierto?, a la fuente donde podemos ser todos limpios de nuestras males, de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, de nuestra incredulidad, de nuestra mundanalidad. Que el Señor nos perdone, nos limpie y que permitamos que el Espíritu Santo complete su buena obra, así como lo prometió nuestro amante Salvador a través de su siervo, el apóstol Pablo. Ahora vamos a ver la segunda razón del por qué se ha demorado la venida del Señor. Hermanos, el Señor Jesús enumeró varias señales que iban a ocurrir en el mundo sobre las características de la época cuando Él tenía que volver por segunda vez a buscar a los suyos, a buscar a su iglesia errante, peregrina en esta tierra. Todos nosotros hemos escuchado de tantas señales que enunció el Salvador en el mundo religioso, refiriéndose que iban a haber engaños, iban a haber falsos profetas con falsas enseñanzas, falsas promesas, falsas profecías, incluso falsos cristos, y que iban a causar grandes engaños en el mundo religioso. El engaño no solamente es una característica propia del mundo secular, que vive lejos de Dios, sino también dentro del mundo religioso. Pero aunque esa es una señal, no es la señal determinante. Sin embargo, en el campo del mundo religioso tiene que darse una señal muy importante, y a esa me voy a referir dentro de algunos momentos. El Señor también enumeró que iban a haber guerras, que iban a haber rumores de guerra, que iba a haber terrorismo, que iba a haber violencia, que iba a haber maldad, que iba a haber ira entre las naciones, que se iba a levantar reino contra reino, nación contra nación, y que iban a haber pestes y pestilencia y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y hermanos, todas estas cosas se suceden cada día, ¿cierto?, ante nuestros ojos, ante nuestras narices. ¿Quién podría negar que esto cada día que vivimos en esta tierra toma un cumplimiento más veraz? Porque es lo que está sucediendo en esta época de la historia de nuestro mundo. Bueno, algunos me dirán, pero pastor, si siempre han habido guerras, siempre han habido pestilencias, pero los acontecimientos y el tipo de acontecimientos que se sucede hoy describe de manera inequívoca, a mi juicio, de que en verdad vivimos en los días cuando Cristo tiene que volver a este mundo por segunda vez a buscar a sus hijos. Sin embargo, en medio de toda esta cantidad de señales, ¿verdad?, también el Señor habló de la caída moral del mundo, de la perversión, de las formas extraviadas de vivir, alejado de los principios morales, ¿cierto?, que nos orienta su palabra, y especialmente los principios puros y santos de su santa ley. Él dijo, por ejemplo, entre otras cosas, que por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se iba a enfriar. Y tristemente eso sigue siendo una señal que se cumple en nuestros días. Pero en medio de todo este contexto, el Señor habló de un pueblo que tiene una esperanza y que se esmera por ser fiel a sus promesas y a su palabra. Porque Él dijo en Mateo 24, 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay un pueblo que en medio de toda la maraña de este mundo, de toda la perversión, de toda la
inmoralidad, de toda la mundanalidad, de toda la miseria de este mundo, del sufrimiento de este mundo, del engaño de este mundo, hay un pueblo que tiene una fe pura y que persevera en medio de todo por mantener esa fe. Y los que perseveren ¿cierto? En seguir esa fe bendita, salvadora en Cristo, estos tendrán el gozo de la gran salvación. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Te invito, querido hermano, hermana, estimado hermano ya más adulto, que quizás llevas décadas luchando por tu fe. Hay que seguir firme y adelante. Hay que seguir peleando la buena batalla de la fe. No hay que desanimarse. Hay que esmerarse por seguir firme, luchando contra nosotros mismos, ¿verdad? Contra nuestras propias debilidades, para que nuestra fe se fortalezca cada día y podamos crecer en la gracia, crecer en la fe y no sacar nuestra vista jamás de nuestro Señor Jesucristo. Seguir perseverando en esta bendita verdad. A los que son más nuevos, a los jóvenes, ¿cierto? A nuestros amigos que nos están escuchando, por favor, nada es más importante que seguir perseverando en los caminos de la fe. Y ahora viene la declaración que constituye la segunda razón del por qué Cristo no ha venido pues, todavía a la tierra como lo prometió por segunda vez. En el verso 14 dice, Mateo 24:14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiero detenerme aquí en esta declaración. Este versículo o esta declaración de la palabra de Dios es una declaración poderosa, hermanos míos, porque la forma como está redactado el verbo nos da inmediatamente la promesa de una obra propuesta por Dios que iba a ocurrir en la tierra, propuesta por su Hijo y que iba a ser una realidad a su tiempo. El Señor dijo, será predicado el Evangelio. Alabado sea su nombre. Esto es una afirmación poderosa que nos da la seguridad más absoluta, la certeza más plena de que esta obra encomendada por Dios para que se realice en la tierra se cumplirá y el Evangelio será predicado, hermanos míos. Aunque el Señor quiere que el Evangelio sea predicado también por usted y por mí. Esta obra de manera predilecta, de manera preferida, de manera especial, el Señor se la encomendó a su iglesia. A esta comunidad, cierto, que profesa ser seguidora del Salvador, que ha aceptado a Cristo como Salvador personal y que ha aprendido a amarle y a mantener una relación de fe con Él, cierto, y que estamos seguros de su realidad, de que Cristo, aunque Él sabemos regresó a los cielos después de la victoria, cierto, de su sacrificio en el Calvario sobre el poder del pecado y la muerte, regresó al Padre. Y Él está ya en los cielos y aunque mi vista literal no lo puede ver, pero estamos seguros de su realidad. Lo amamos sin haberlo visto. Y nosotros estamos seguros de que lo que Él prometió y lo que Él es, lo cumplirá para con nosotros. Su promesa se cumplirá. El Evangelio, que es la buena noticia, la buena nueva de salvación, se predicará en todo el mundo. Pero tiene que ser predicado en todo el mundo por medio de quiénes. Bueno, el Señor aquí donde espera que usted y también yo seamos colaboradores con Él en la obra de la predicación del Evangelio. Y esa es la única obra aún inconclusa que la Iglesia no ha podido completar, porque la misión le fue encomendada a los discípulos, ¿cierto? En el pasado. Bueno, es la misión que el Señor le encomendó a su tiempo, con una verdad presente a la generación que vivió en la era patriarcal, a los que vivieron en la era mosaica, en tiempo de Moisés, en adelante hasta cuando vino por primera vez nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, ¿cierto? Para nacer de la bienaventurada Virgen María. Pero después fue esta misión en un contexto distinto, pero con la misma intención de fondo, ¿verdad? Entregada a los apóstoles, que fueron la base ¿cierto? Para organizar la iglesia cristiana en reemplazo del fracasado pueblo de Israel. Y la misión de la predicación del Evangelio fue encomendada a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos nosotros los creyentes. Por eso, querido hermano, de mi amada y querida iglesia central de Chillán Viejo, usted, querida congregación,
Queridos hermanos y hermanas, jóvenes, conquistadores, son responsables, junto conmigo, de la predicación del Evangelio. Nuestra amada Iglesia del Alto, mis amados ancianos allí, esa linda juventud que hay en esa iglesia, ese lindo club de conquistadores, esos grandes líderes que tiene esa iglesia, usted y yo, juntos todos, somos responsables y somos invitados, ¿verdad?, a ser colaboradores con Cristo en la predicación del Evangelio. No podemos confiar esta obra solo al pastor, o solo al director misionero, o a nuestros queridos ancianos, o a los líderes de algún ministerio. No, toda la iglesia es responsable de esta obra santa, maravillosa, la más importante de todas, la mayor misión, la madre de todas las obras que tiene que cumplir la iglesia, la predicación del Evangelio. También la iglesia del Shaddai es una iglesia maravillosa, muy misionera, la he ido conociendo. Los felicito por todos los estudios bíblicos que están dando. Que el Señor los bendiga en esta bendita obra y en este compromiso de amor que ustedes han asumido. Del mismo modo la iglesia de Betel, la iglesia de Quillón, la iglesia de Bulnes, todos nosotros tenemos la sagrada, la sublime, la sacrosanta responsabilidad de ayudar en la predicación del Evangelio. Será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo. Hay una partícula que acá, una preposición que nosotros la traducimos como para testimonio. En el idioma original dice por testimonio a todo el mundo. Cuando la iglesia refleje el carácter de Cristo y la iglesia se disponga a ser colaboradora con Dios en la obra de la predicación del Evangelio, esta obra será rápidamente, ¿cierto?, terminada con el poder de lo alto y con la colaboración humana. Con nuestro esfuerzo, con nuestro compromiso, con nuestra pasión, entonces el Señor cumplirá y abreviará su obra de que el Evangelio se termine de predicar bajo los anchos cielos, en todos los países, en todas las naciones, en todas las etnias de la tierra, en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Yo quiero pedirte, hermanos, que recordemos estas dos grandes señales. ¿Por qué Cristo no ha venido? Porque hay una obra inconclusa al interior de la iglesia. El sellamiento, ese proceso espiritual interno que tiene que completarse en la mente por el Espíritu Santo, no se ha terminado todavía en la iglesia, no se ha terminado en mí y en usted. Pronto va a acabar. Y hay una obra inconclusa hacia el mundo, que es la predicación del Evangelio de la gracia de Dios, anunciando que en Cristo hay salvación y que el Salvador vuelve pronto a buscar a los suyos por segunda vez. Que en esta noche la bendición del Dios Todopoderoso sea contigo y que el Santo Espíritu repose una vez más sobre tu cabeza, sobre tu corazón, sobre nuestras vidas, y que con gozo podamos renovar nuestro compromiso de poder trabajar en la predicación del Evangelio y permitir que Cristo cumpla su obra en mí, en el proceso de sellamiento que el Espíritu Santo acabará muy pronto, para que seamos sellados para la vida eterna. Que en este sentido la bendición del Señor sea con todos vosotros. Amén.